pues tenemos que trasladarnos hasta Colombia, mi querido Alberto Nájar, que por ella tenemos nuestra invitada. Así es Daniela Pastrana, a quien le hicimos esperar unos minutos. Ella se encuentra en Colombia como parte de esta misión internacional de documentación de lo que sucede en ese país de Sudamérica, como platicamos la semana pasada, el viernes concretamente. Daniela Pastrana ahora sí que podemos decir que es enviada especial de Pie de Página y de Momentum en esta misión internacional, y publica en Pie de Página una de sus primeros reportes sobre esta misión, que tiene su carácter delicado, y es una crónica que, como todas las que escribe Daniela, tiene usted que leer. Se titula "Estamos en riesgo de una dictadura", y da cuenta de esas primeras 48 horas en Colombia. Daniela, bienvenida a Momentum. Cuéntanos cómo te está yendo, qué tal el susto que tuvieron ahí en las primeras horas, ahí en la primera reunión en Colombia. Hola, ¿qué tal, Alberto, Ernesto y el auditorio de Momentum? Pues sí, ayer fue un día muy peculiar. Empezaron los trabajos de la misión de observación y teníamos un par de horas oyendo cosas terroríficas cuando de pronto pues hubo una explosión. Yo al principio, como soy chilanga, pensé que era un temblor, ¿no? Porque se sacudió el edificio y de pronto vimos una nube de polvo gigante, y entonces pues claro, hubo quienes en la misión pensaban que era una bomba, pero no, era la explosión ya anunciada previamente de un edificio de lo que era el Ministerio de Defensa antes, que pues ya estaba previsto porque pues estaba en mal estado y tuvieron que utilizar muchos explosivos. Entonces, bueno, así nos recibió, pero era simbólico. Era un poco simbólico para, digamos, ver esa explosión dentro del contexto de lo que hemos estado oyendo en estos primeros 2 días, que han sido mucho de hablar con organizaciones. Hoy hemos tenido también ya 3 sesiones que nos han contado como todo el contexto histórico, la participación de las empresas. Ahorita estamos en el receso, pero vamos a entrar a ya un diagnóstico como por temas. Mañana son las reuniones con las autoridades y ya nos vamos a distribuir a partir del miércoles a las distintas regiones, pero el escenario realmente es de susto. A mí, cada cosa que oigo, por supuesto, me remite a México y a las opciones que podría haber o no en México, con escenarios parecidos, con contextos a veces que tienen sus diferencias, pero que también tienen sus similitudes. Y es de susto. O sea, yo realmente, que es la parte que publico y de lo primero que alcancé a captar ayer de los testimonios de las organizaciones, que me asombra mucho, es que el trato que se le ha dado mediáticamente a lo que está viviendo o a lo que ha estado viviendo Colombia en los últimos 2 meses, que sí son historias terroríficas, y que si hubiera sido de parte, o sea, en otros estados o en otros países como Venezuela, que es el vecino que está aquí, bueno, tendríamos información todos los días de la represión policíaca y de todo lo que ha habido, y pues de Colombia pues no lo tenemos. Eso es, creo yo, mi primera conclusión del día de ayer. Ya, ¿cuál es, Daniela, la ruta? ¿Qué ruta se van a estar distribuyendo? ¿Van en grupos de cuántos en total? Finalmente, ¿cuántos llegaron que están conformando esta delegación que se va a repartir en las distintas geografías? Y, por ejemplo, en la ruta que a ti te toca, ¿con quiénes se van a encontrar, Daniela? Mira, van a ser, somos 40 delegados. Bueno, son 40 delegados porque yo vengo como periodista y eso ha quedado como muy claro, ¿no? O sea, yo no estoy en la redacción de documentos ni cosas así, yo estoy registrando cómo funciona la misión, pero somos 40 personas de 12 países, de Europa y de América. Viene de Chile, de Ecuador, de Estados Unidos, de Canadá, de México es una delegación grande, también de España es una delegación grande, y vienen también de Bélgica, Italia, Gran Bretaña, eh, de España, te digo, es la delegación grande, que además acaban de venir. Eso me llama mucho la atención, es la cuarta misión de observación internacional. Ya vino una delegación de la ONU, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, también vino una delegación de Argentina y otra de Cataluña.
y cada una va descubriendo cosas nuevas, ¿no? Nosotros nos vamos a dividir en 11 regiones de Colombia, porque la represión ha sido prácticamente en todo el país, porque el paro ha sido en la mitad de los municipios del país, algo que nunca había ocurrido. Siempre era en las ciudades, pero ahora se ha extendido. Y entonces, bueno, nos vamos a dividir en 11 regiones. Yo voy a ir a una que es, no la conozco, pero por lo que he podido investigar es un poquito como Oaxaca, es una que está mucho más organizada socialmente, que tiene una población indígena muy, muy grande y que tiene... también como esto que ellos les llaman las guardias, que son como nuestros municipios de usos y costumbres, ¿no? O sea, las guardias indígenas para preservar ciertas reservas. Entonces, ese es Pompayán, que está, Popayán en el departamento de Cauca, que está en el Pacífico al sur, casi al sur, abajito pues muy cerca de Cali, que es el otro Valle de Cauca, que es otra parte a la que van a ir, y donde pues ha habido cosas como, o sea, Popayán tiene las 4 cosas que a mí me parecen más graves de lo que hemos registrado en estos días que han ocurrido en distintas regiones, que son asesinatos, víctimas de violencia sexual, víctimas de algo que a mí me parece atroz, que es esto de la violencia ocular, le llaman, que oímos hablar en Chile de eso, que es a los chicos los dejan ciegos con balas dirigidas a los ojos, y desapariciones. O sea, Popayán tiene las 4 cosas, pero además también tiene pues una conflictividad que ya tiene más tiempo, y que implica ataques a líderes sociales, porque eso es una cosa que justamente por el nivel de organización que tiene en esa zona, pues ha sido permanente y sistemático. Nada más en 2021, eso creo que como detallar, en este país ha habido 42 masacres con 125 víctimas, y de los acuerdos de paz para acá, que es un tema importante del que apenas estoy tratando de entender todas las implicaciones, se ha asesinado en Colombia a 1.116 líderes sociales, o sea, y Popayán lo tiene. O sea, a la región a la que voy es una región en la que se han registrado en estos 2 meses todos los tipos de violencia que se han visto en Colombia. Me llama la atención el sumario de la nota que publicas en pie de página, Daniela, de donde tú escribes: Colombia vive una violencia de Estado sin precedentes, acusan activistas. Los testimonios apuntan a 2 actores poderosos que han sido cómplices de la represión del gobierno de Iván Duque, que es el presidente. Empresarios y medios de comunicación que construyen, entre comillas, a un enemigo en los jóvenes que sostienen el paro. Un escenario muy parecido a lo que se vive en México con esta andanada de mentiras, manipulaciones, la creación de la narrativa del caos en México, pero que también se vive en Argentina y en su momento también se ha vivido en Chile. O sea, estamos hablando ya de algo superior a un país en específico, es decir, la construcción de narrativas para responsabilizar a quienes están tratando de cambiar las cosas, Daniela. Me parece que esto como que justifica esa idea de que se tiene de que se encaminan a una dictadura en Colombia, ¿no? ¿Es la percepción que se vive allí en lo que has encontrado, Daniela? Sí, mira que justamente es lo que digo, todavía yo tengo que procesar más, apenas tengo acá unas horas y prácticamente hemos estado en sesiones intensivas de reuniones con organizaciones sociales de todo tipo, pero básicamente es eso, y eso es lo que a mí me da como mucho miedo. Pienso mucho cuando oigo historias acá de cómo se ha involucrado cómo se han involucrado las empresas privadas en estas construcciones, apoyando directamente acciones de represión. Pues obviamente pienso en algunos de nuestros empresarios que digo, pues, los dejamos y ¿qué te digo? O sea, qué terror. Y la construcción del enemigo, efectivamente, con estas ideas, que igual a ustedes les parecerán cercanas, aunque tenga que ver con otro tema, pero el asunto aquí de culpar a los jóvenes que estaban en paro, por ejemplo, del desabasto,
que había y que es una construcción que se hizo en los medios, de decir, es que si no les está llegando la comida es porque los jóvenes están parando, están bloqueando. Y en realidad era porque las empresas, pues porque las empresas no estaban mandando los alimentos, ¿no? Y no había el desabasto que se estaba diciendo, sí había desabasto, pero vamos, es este asunto de señalar a los que están protestando, a los que están queriendo cambiar algo justamente, que en este caso, y eso me llama mucho la atención, son muy jóvenes, son son realmente muchachos los que están en lo que le llaman ellos la primera línea, que son justo los que están en las actividades, en los paros. Ahora los paros han tenido un poco un cambio, ya no hay tantas protestas como pudo haber, porque la represión ha sido muy dura, y están teniendo actividades culturales, están haciendo como una suerte de foros, pedagogías dentro de los mismos puntos, pero ya no con estas movilizaciones que tuvieron al inicio, porque la represión ha sido muy dura. Entonces, pues es esta idea y esta construcción de un imaginario social donde se responsabiliza a los muchachos, donde se legitima el uso de la fuerza. Ayer veíamos imágenes justo de la policía y los militares entrando a algunas ciudades en Cali, entrando a Cali, creo, y con... el discurso es de que la gente les aplaudía y porque van a poner orden y ese tipo de cosas, ¿no? Que realmente asustan. Y bueno, pues eso, están en esa lógica los medios masivos de comunicación de diseñar o de responsabilizar a los manifestantes cuando la manifestación y la protesta pues es el último recurso que han tenido para enfrentar una serie de medidas que pues realmente estaban ya abriendo la brecha social en una circunstancia de pandemia, pero que vienen de mucho atrás, que es una cosa que ya hemos analizado, ¿no? Son acciones que vienen, son situaciones que vienen arrastrándose, que es una situación muy parecida a la que pasó en Chile y la que se puede ver en muchos otros países, efectivamente. Daniela Pastrana, dos preguntas. Una, a diferencia de los medios locales o nacionales, ¿qué papel está teniendo ahí los medios internacionales en la información? ¿Cuál es el manejo? ¿Es nado sincronizado nacional e internacional o no? Por un lado, y por el otro, uno de los algunos aspectos que he estado leyendo de las preocupaciones que hay de diversos sectores de Colombia es la crisis económica que empieza a agudizarse con la situación actual y que eso puede devenir precisamente pues en más manifestaciones y que pueda pues impedir que se puedan llegar a algunos avances. Lo manejan también así algunos medios. ¿Cuál es tu percepción de estos dos puntos? Mira, lo que me decían y lo que me decían ayer y lo que está en la nota es que justamente la prensa internacional no ha tratado del mismo modo a Colombia que justamente a Venezuela por un motivo muy simple, los intereses económicos que hay detrás. De hecho, uno de los temas centrales para hablar de esto que les decía, por ejemplo, del desabasto, era porque el paro estaba, o sea, y para aceptar la militarización y para aceptar todas estas medidas represivas, era que el paro había afectado terriblemente a las empresas, ¿no? Y entonces, bueno, pues ese es el argumento por el cual se decidió militarizar a 11 municipios, ¿no? Entonces, pues sí, la prensa no ha estado con la misma dedicación. Sí ha habido publicaciones, o sea, la prensa internacional, digamos que desde la perspectiva de las organizaciones de aquí, no ha estado tan cerrada como la prensa nacional, a la que ubican muy oficialista, pero tampoco es que esté contándonos lo que pasa en México. Yo digo, por ejemplo, lo que pasa no nos estamos enterando en México. Yo he tenido que venir aquí para ver unas cosas que realmente asustan, que realmente dices, está... es que, mira, que en un país, Ernesto, como Colombia, que tuvo 52 años de guerra, que tiene más de 6 millones de desplazados, que tiene 120,000 desaparecidos, que te digan las organizaciones, es el peor momento de la violencia. Sí, sí.
Es tremendo. O sea, las cosas que cuentan, que ya lo trataré de abundar para mañana, por ejemplo, de lugares que pusieron empresas como lo que para nosotros puede ser Soriana, donde hay denuncias de que prestaron instalaciones para que se torturara a los muchachos. Entonces, son cosas que dices, no, eso no puede ser, ¿no? Y cada cosa que vas sumando, dice, no puede ser. Y que te digan eso, bueno, a mí realmente, te digo, yo tengo aquí apenas unas horas, pero ya se vislumbra una situación realmente muy delicada y muy catastrófica en el tema de derechos humanos, que no es algo que estemos viendo nosotros en la prensa internacional. Eso, con toda seguridad, no lo estamos viendo. Y ya se me olvidó cuál era la segunda pregunta. Ya, sí. A ti también se te olvidó, Ernesto, la segunda pregunta. No, era lo de los medios de comunicación y la cuestión de la economía. De la economía, sí. Está mira, uno bueno, obviamente vamos a poner en contexto esto, digamos que los paros derivaron de una situación pues que era esto, una reforma tributaria pues, digamos que se recargaba todavía en las clases, en la clase media y pues obviamente no en la clase más rica de este país, no entre la gente más rica de este país. Y eso era al mismo tiempo, o sea, el gobierno cuando la propuso, lo que argumentaba es que pues la economía del país iba a la quiebra en 3 meses. Pero al mismo tiempo estuvo haciendo gastos como cambiar todos los uniformes de toda la Policía Nacional, ¿no? O cosas así, o sea, cosas que no tenían sentido cuando decías, bueno, pues estamos a punto de la quiebra y entonces, ¿por qué hacen estos gastos en otras cosas? Entonces eso, pues, fue lo que detonó el paro nacional que inició el 28 de abril y que se mantiene hasta el momento, aunque ha ido evolucionando. La situación es delicada porque como en todos nuestros países de América Latina, pues aquí hay un alto nivel de comercio informal, o sea, de informalidad, y hay que recordar que Colombia fue el país que mantuvo cerrado, o sea, su jornada nacional de sana distancia duró 6 meses. ¿No? Entonces, eso pues evidentemente tiene unas implicaciones económicas muy, muy, muy fuertes, pero lo que se está viendo es que no hay medidas, digamos, como para enfrentar digamos, a las clases más desprotegidas. O sea, las medidas que se han tomado, las pocas medidas que se pueden tomar, han sido justo para cuidar a las empresas, por ejemplo, a estas empresas que han sido, pues han dado todo su apoyo a la represión del gobierno, ¿no? Entonces, pues eso pues sigue generando una situación cada vez más delicada y a eso se suma una situación todavía, una complejidad más, que son el próximo proceso electoral. En noviembre de este año va a haber elecciones legislativas y el próximo año cambia el presidente. Entonces, todo eso pues es una bomba. Hasta ahorita lo que yo he tratado de investigar es qué salidas ven y realmente es una situación muy compleja. No hay unas salidas fáciles para lo que está pasando aquí, ni en la parte económica, por supuesto, ni en la parte de la crisis social, y pues el factor electoral no ayuda mucho a que las cosas puedan verse mejor próximamente. Pero bueno, sí, ya lo estaremos viendo de aquí a que acabe la misión. La misión acaba, habrá una conferencia de prensa el próximo lunes, ¿no? Ya después de que vayamos a las regiones, después de que se haga un informe, habrá una conferencia. Yo lo que intentaré es ir como enviando cosas que vayan tratando distintos temas, porque es un tema tan complejo que es difícil entenderlo como todo de un jalón, ¿no? Pero cosas que puedan ir desmenuzando un poquito esta historia que sí tiene muchas situaciones espejo en México y que, pues, como dicen, más vale
Cuando ves las barbas, ¿cómo dicen lo de las barbas del vecino? Cuando veo las barbas de tu vecino es mojar, amero, cortar, perdón, pon las tuyas a remojar. Exactamente, pon a remojar las tuyas. Hay que poner mucha atención en lo que está pasando en Colombia y en varios países de América Latina, porque pues estamos reflejados y son cosas a las que hay que ponerle mucha atención. Exactamente. Independientemente de la solidaridad que debemos tener, pues, porque es una situación terrible. Claro, claro. Y pues bueno, qué bueno que estás ahí, tú, Daniela, como parte de esta misión, como tú bien señalas, vas como periodista, no tanto como activista, a tratar de encontrar y contar lo que sucede en ese país y que, como ya vemos, pues está metido en un silencio muy extraño, por utilizar esa palabra, de parte de medios internacionales que fueron muy, muy incisivos con una práctica periodística muy cercana a la cirugía, hasta con bisturí. Hicieron disecciones en el caso, por ejemplo, de la elección, la reelección presidencial de Evo Morales. Y bueno, ya vimos lo que sucedió, la construcción de una narrativa que derivó en un golpe de Estado. Y hay un silencio muy extraño en el caso de Colombia, pero bueno, ya lo platicaremos más adelante. Mientras tanto, Daniela, pues cuídate y seguimos en comunicación en la medida de tus posibilidades, claro, porque vas a lugares donde tal vez no sea posible un enlace como el que tenemos ahora mismo y que agradecemos, Daniela Pastrana. Gracias, Alberto. Pues yo nada más quiero dejar como estos últimos datos para que los pensemos. En 2 meses de paro ha habido 3.486 casos de violencia policial documentados, 75 asesinatos, 1.832 detenciones arbitrarias, 83 víctimas de violencia ocular, 28 víctimas de violencia sexual y hay 84 personas que no aparecen. Eso es lo que se ha acumulado en 2 meses y de lo que poco hemos sabido en otros países. Y pues sí, yo acá, en la medida en que pueda conectarme, pues acá estaré contándoles lo que vamos viendo. Daniela, cuídate mucho, por favor. Te mandamos un fuerte y fraterno abrazo y ahí seguimos en comunicación. Gracias, Daniela.